edición de País de Boludos, tu psicoanalista que en vez de interpretaciones te da remates. Antes de empezar quiero dejar en claro que esto que hacemos no es periodismo, que nadie se confunda porque nos van a traer problemas con el Ministerio de Capital Humano por no tener la matrícula correspondiente. Solo somos dealers de información y chiste. Sí. Por si no se enteraron, el gobierno liberal quiere regular a la prensa. Raro. ¿Qué sigue? ¿Un registro de operetas? ¿Un colegio de ensobrados? Por suerte lo que quieren aplicar es una ley de 1944, así que no se regula lo que pasa en Internet, básicamente porque no existía. Zafamos. Eso sí, cagaron los periodistas de Telégrafo. Esta semana, después de más idas y vueltas que colan con la muerte, se aprobó en el Congreso la Ley Bases, que se llama así porque amplía la base de la pirámide social, lo que significa cada vez más pobres. Síganme para más reflexiones de geometría política. El dictamen que se aprobó finalmente fue el del Senado, que es la versión más edulcorada de la ley, como ponerle un terrón de azúcar a un tecito de ácido sulfúrico. Le dieron superpoderes a nuestro prudente presidente. En el RIGE se introducen algunos aspectos de compra nacional y una obligación de liquidar divisas más favorables para el país. Y no se privatizan ni Aerolíneas Argentinas, ni Radio Nacional, ni la TV Pública. Eso sí, ahora las sesiones del Congreso se graban con público en vivo. Nosotros, está claro a esta altura ya, que no queremos integrar su gobierno, presidente. No sé qué les causa gracia. Para la alegría de los gobernadores, vuelve el impuesto a las ganancias, que es coparticipable, y así van a ver guita. Y al final podrán dejar de pagar sueldos con figuritas de Pokémon. Justo cuando me iba a tocar Pikachu, se quejó un dirigente estatal. Luego de una breve interrupción de 10 meses como sociedad, hemos decidido que lo mejor es que paguen más impuestos los trabajadores que ganan un poco más por encima de la línea de la pobreza, que llegan holgadamente al 20 de cada mes, como suele llamarlos el gobierno, los millonarios más humildes. Esto fue votado por la mayoría de los diputados y por muchos de los mismos que habían votado por quitarlo en septiembre. Una auténtica indecisión impositiva. Pasó el gato de Schrödinger y dijo: ¡decídanse de una buena vez! En el medio, Javier Gerardo celebró el final de la fase 1 de su gobierno, que se ve que era la entrada. Matame de hambre con ruleta rusa. Y ahora viene el plato principal, albóndigas a la Sturzenegger. Arnold parece que ahora sí entra en el segundo tiempo al gabinete. Alguien que le recuerde cuál es el arco nuestro y para dónde pateamos, porque a veces se marea. Y se vienen más cambios, según dice el Javo, como por ejemplo un cambio de régimen monetario, que no sabemos cómo será, pero bueno, seguro te hace bajar más de peso que un régimen de Cormillot. Por lo pronto, para cualquier cambio drástico, el gobierno sabe que mucho depende de la relación con el Fondo Monetario. Y la relación con el organismo depende a su vez del vínculo con Estados Unidos. Y este, a su vez, depende de quién gane las elecciones presidenciales, ya que el libertario se lleva muy bien con Trump, que de los dos candidatos es el que menos parece que lo va a tumbar una brisa. Dicen que soy aburrido. ¿Será que no manejo Ferrari? ¿Será para quienes se divierten mientras hay pobreza? ¿Será para quienes se divierten mientras hay desocupación? Para quienes se divierten con la impunidad. Aburrido. ¿Es divertida la desigualdad de la justicia? El oso Arturo aprueba este mensaje. Como el malo de Terminator 2, que podía pasar de líquido a sólido, el peronismo está empezando a juntar sus burbujas de mercurio que habían quedado desparramadas después de la super piña de frente que significó el triunfo de Javier Milei, un novato en la política extravagante y televisivo, sin estructura partidaria, ni siquiera representación a nivel nacional. Para el peronismo fue como perder una pulseada con tu sobrinito de 6 años. Así que la posderrota del 23 significó para el peronismo meses de desconcierto que por ahora continúan, aunque empiezan a mostrar señales de algunos intentos de reorganización. Y lo que parece seguro en este reordenamiento es que Cristina no tiene el poder suficiente para ocupar el rol central que tuvo durante los últimos años. El kirchnerismo ya no representa un espacio con mayoría absoluta que le permita conducir al resto, y la Cámpora está viendo cómo contener a los dirigentes no alineados a Máximo, los mínimos Kirchner. Pero a su vez, espacios con un poder real minoritario, como por ejemplo lo de Kicillof o lo de Moreno o el de Grabois, necesitan que el kirchnerismo juegue adentro y sea uno más porque eso los legitima. Por lo que pareciera que todos convergen en pensar al peronismo como un movimiento que reúna distintos espacios, más parecido a una confederación de líneas internas que una conducción vertical. En criollo, más democracia y menos dedocracia. Quizás leyendo esta situación con la frescura que le da el no haber tomado ni
ni un café con Alberto Fernández en los últimos 5 años, Guillermo Moreno se animó a convocar a los distintos sectores del peronismo a discutir de economía. Y contra todos los pronósticos mandaron representantes Máximo Kirchner, Miguel Ángel Pichetto, Axel Kicillof, Juan Grabois, Sergio Massa, Lex Luthor, todos. Este hecho político es muy importante para los actores que estaban por fuera del movimiento. Es un borrón y cuenta nueva para que vuelvan a jugar en la liga del Partido Justicialista dirigentes como Moreno o Pichetto. Parece que en esta reunión hubo un clima ameno y de sana camaradería y de poco progresismo que perturbe con ideas raritas de igualdad de género ni que 8 cuartos. Lo que sí no estuvieron presentes fueron los representantes de gobernadores que juegan por la suya, como los de San Juan y Misiones, y tampoco estuvieron presentes los peronistas de Córdoba. Ellos perciben al peronismo de otra manera. Te recordamos que País de Boludos es un programa que se financia exclusivamente con las personas que lo ven. No se nos acercan los lobbies de las tabacaleras ni la industria farmacéutica. Y eso que estamos dispuestos a todo, pero no. Eso, solo se financia con el aporte voluntario que pueden hacer a este QR o a paisdeboludos.com.ar. De esta forma pagamos el salario de todos los que trabajamos acá y además sepan que si no pusieran guita este programa no existiría. Así que eternamente agradecidos. También les recordamos que le den me gusta al video y se suscriban al canal. Y también que lo compartan. Por ejemplo, el programa pasado fue una bomba y me parece que no tuvo las suficientes compartidas. Así que siempre recomiéndense los amigos. Nos hacen un favor. Ustedes y a nosotros también. Y ahora sí, vamos con el informe. Alejandro Magno, Mao Zedong, Winston Churchill, Gengis Khan, Jon Snow, Shaka Zulu. Hay líderes que trascienden las fronteras de sus países y logran ser un faro de luz para el mundo entero. Uno de ellos es indiscutiblemente nuestro Javier el Luminoso Milei, o Milait, que por algo lo nombraron embajador de la luz los Chabad Lubavitch, o pensaron que era por las facturas. Milei tuvo una semana multipremiada con importantísimos galardones, como el de la minúscula Sociedad Hayek en Hamburgo, un premio boutique de nicho, o más bien de mausoleo, o el gran reconocimiento del Instituto Liberal de Praga. Bueno, al final no era del instituto, sino de unos viejos socios que no está más, pero bueno, son cosas de checos. También le dio uno su amiga de la Comunidad de Madrid, uno su amigo de El Salvador, otro su amigo de Ucrania. ¿Qué de premios te dan tus amigos, Javier? En cualquier momento no te entran más las cucardas y tenés que cambiarte el buzo. ¡Qué manera de triunfar por el mundo! Haga como el Papa, señor presidente. No vuelva nunca más. Total, acá ya están las bases de la libertad. Alguien se va a hacer cargo. Villarroel, Franco, Pichetto, Lustó, Lilian Limones. Si nos matamos, nos matamos, Perry. Alguien. Usted es la primera línea de la avanzada de la batalla cultural interplanetaria con una sola misión. Evitar que el capitalismo se vuelva recontra zurdo. En el breve periodo que lleva al frente del gobierno, Milei es por lejos el presidente que más viajes hizo. Y ojo que esto incluye al presidente de la Asociación Argentina de Cucumelo y Floripondio. En 7 meses de gobierno, Javier Gerardo, también conocido como El Valijas, fue 9 veces al exterior y acumuló 191.383 kilómetros, el equivalente a 5 vueltas al mundo. Con este dato, nuestro mandatario seguro deduce que es 5 veces más importante que Fernando de Magallanes y 10 más que el zurdo de Cristóbal Colón. Se estima que el Estado Nacional gastó en los viajes de Javier Gerardo al menos unos $500.000. No sé si es mucho en relación a un presupuesto nacional. Con lo que sale el bondi, capaz te gastás eso en ir de Morón a Cañuelas. Pero suena fulero quemar verdes si tu caballito de batalla fue el ahorro y el joderse. Pero lo nuestro no es evaluar la gestión de un presidente en función de si gasta mucho o poca plata. Preferimos mirar los resultados. Veamos cómo le fue al Jabo en materia de promesa de inversión para la Argentina. Ok, un 0, pero de oro, lindo 0. Capaz lo vendés en Leiva Joyas. Los resultados no fueron buenos en materia de inversiones, aunque uno podría pensar que el Valijas está sembrando para en un futuro cosechar. Pero lo cierto es que gran parte de estas siembras son charlas que no incumben al Estado argentino, sino que son actividades de índole personal del club de fan de Hayek y no de Salma. Y queda claro que los medios de comunicación no miden al Jabo con la vara con la que medían a otros presidentes. ¿Qué hubieran dicho si Alberto se iba con la nuestra a la reunión internacional de Litos Nevia? Donde litos de todo el mundo se reúnen a tocar la balsa,
En estos 7 meses, Javier participó de 2 foros importantes, más allá de cualquier valoración personal. El Foro Económico de Davos, que es la reunión de las principales multinacionales y líderes mundiales, y en la reunión de Italia del G7. En Davos los trató a todos de zurdos con yate, que son varias categorías arriba del hippie con OSDE. Y en el G7 anduvo secreteando con la Meloni, lo que generó una verdadera intriga internacional. ¿Qué le habrá dicho a Meloni? Tú soy un loco. Georgia, ¿te gustaría, o sea, digamos, derivar la optimalidad de Pareto? Pareto. Pareto. Ponete para la foto, boludo, dale. También podemos meter en la lista las reuniones que mantuvo con los principales empresarios tecnológicos del mundo, Elon Musk, Mark Zuckerberg y los CEOs de Google y Apple. El Jabo se fue prometiendo inversiones y volvió con una valija llena de humo en su forma más novedosa, la inteligencia artificial, que según él va a ser clave para desregular el Estado. Capaz por eso lo quiere tanto Sturzenegger, porque todavía cree que es Terminator de traje. Y el Sturze le sigue el juego. Cada vez que se despide le dice, hasta la vista, baby. Pero después de esas reuniones que podríamos llamar importantes, el valija pasó de visita por el Muro de los Lamentos y en el medio clavó un falafel con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, repudiado internacionalmente por el genocidio que está llevando adelante en Gaza. Después se fue a ver al Papa, le mandó muchos besos y bendiciones. Los dos hablaron de ese economista medio loco que decía que Francisco era el representante del maligno en la tierra. ¿Cómo era que se llamaba? Ni idea. Andá a preguntarle a la Canosa si la encontrás, porque parece que la desinstalaron. Y después hay otros viajes ya incomprensibles. En febrero viajó con 12 personas a la Conferencia Política de Acción Conservadora en Washington, donde anduvo a los arrumacos con el Donald, en modo cholulo total. A uno lo acusan de haber comentado en público cómo sería acostarse con su hija. Al otro lo acusan de acostarse con su hermana. Qué apegados son los conservadores a la familia, ¿no? Después el Jabo recolectó premios de la organización judía jasídica, de fundaciones de escuela austríaca de economía y de amigos presidentes medio outsider. En este contexto autocelebratorio es que Javier Millas Milei declara que es el político más popular del mundo, que todos se enamoran de él, que va a cambiar la historia de la humanidad, que le van a dar el Nobel de Economía. Es decir, que si nos termina de salir bien, probablemente me den el Nobel de Economía junto a Demian, pero eso es parte de otra historia. Pero bueno, capaz el Nobel siempre fue un premio irónico y no nos dimos cuenta. Le dieron el de literatura a Bob Dylan, el de la paz Obama mientras estaba en guerra, y parece que este año le iban a dar el de género y diversidades a Pedro Brigger, pero porque Sabac Montiel está en cana. Andar por el mundo diciendo que sos un capo no solo es una enorme pérdida de tiempo, una falta de apego por el trabajo y una estafa a los argentinos que le pagamos los aviones, sino que además al 1000 millas le puede salir el tiro por la culata. Supongamos que la estrategia de Javier Gerardo es agrandar su figura para que parezca que es más influyente de lo que es y de esa forma ganar influencia. El viejo truco de mentir hasta que sea verdad. Algo parecido a lo que pasa en redes sociales, donde mostrarte canchero como si tuvieras cientos de miles de seguidores hace que te siga más gente. Por eso yo estoy cada vez más pegado, bro. ¡Esquire! Ahora dicen que si uno, por ejemplo, dice que si uno es sorprendido por un puma, lo que hay que hacer es hacer mucho ruido, agarrar un palo, levantar los brazos, mover objetos y gritar. Que el puma piense que se encontró con un animal más feroz. El problema es que Javier Gerardo está haciendo al revés. Agarró el palo, se puso a gritar y de esa forma va a terminar llamando al puma. Igual, más allá del chiste, quiero aclarar que si en la vida real alguna vez se encuentran con un puma, agárrense de las manos. O sea, el Milmi se hace el capo con los líderes mundiales pensando que no van a descubrir que vende humo a escala planetaria. Pero boquea tanto que eso va a llevar a que digan, a ver cómo le está yendo a este fenómeno en su país. Nada ha quedado en pie de lo que una vez fue llamado el paraíso latino. Es esto C5N, ¿eh? Buenos Aires ha desaparecido del mapa. Hasta ahora el único logro que tiene Javier Gerardo a nivel local es la desaceleración de la inflación, aunque esto es cada vez menos sostenible porque una de las principales variables económicas está empezando a desestabilizarse. El chimichurri. No, mentira. Es el dólar que se está haciendo para arriba como pedo de buzo que solo come locro.
Y empieza a circular la palabra prohibida por el gobierno, devaluación. Cada vez que alguien la dice en voz alta, ladran los perros celestiales. El principal problema es que al gobierno no le entran los dólares que esperaba por la liquidación de la cosecha gruesa del campo. Esto se da por una combinación de factores. La especulación del agro, que siempre es medio ogro, pero también el exceso de lluvias que provocó que la liquidación se demore. Cuando no llueve poco, porque llueve poco. Cuando llueve mucho, porque llueve mucho. La verdad que las fuerzas del cielo son bastante pelotudas. Entonces, la baja de oferta de dólares hace que suba el blue y provoca que el central tenga que vender sus reservas. Y con el dólar libre, como les gusta llamarlo, en su pico histórico, arriba de 1.350, ya la distancia con el dólar oficial se acerca a los 400 pesos y empieza a haber olor a una nueva devaluación. Y viste cómo se pone la sociedad con este tema. Todos se hacen los boludos, pero empiezan a buscar dólares. Ahí están. Arbolitos, cueveros, dólar delivery, coach de inversión, bolseros, dólar de la abuela. Bueno, acompáñame que cobra del Ministerio y voy a comprar dólar MEP. Detrás de la careta del presidente exitoso cada vez son más las voces que hablan de una crisis entre el gobierno de Milei y el Fondo Monetario Internacional, que sacó su staff report anual con una mirada ni tan alentadora ni tan optimista para la Argentina. De hecho, empeoró el pronóstico, anticipando para este año una caída del 3,5% del PBI. El presidente, como de costumbre, eligió la hipótesis más razonable, acusar de zurdo al encargado de negociar con Argentina por el Fondo Monetario. Concretamente, Milei dijo que el chileno Rodrigo Valdés era cercano al Foro de San Pablo, un espacio de convergencia de izquierda latinoamericana que está más fiambre que la mortadela hace años. Sin embargo, el tiempo del humo ya pasó. Ya se aprobó la famosa ley Bases, también sigue vigente el decreto 70/23 y la propia casta le dio los superpoderes que necesitaba. O sea, se le acaban las excusas y la bandeja de entrada de buenas noticias parece seguir vacía. Eso es lo que vemos nosotros. ¿Qué ve la sociedad argentina? Lo vamos a hablar con el antropólogo y sociólogo Pablo Semán. Fuerte el aplauso. Pablo Semán, en País de Boludos. Pablo es antropólogo, es sociólogo, es autor del libro Está entre nosotros, que lo editó, salió el año pasado, y hablaba un poco de cómo la derecha había llegado más allá de Milei. Y lo primero que te quería preguntar, Pablo, tiene que ver con eso, porque me parece que esa es la hipótesis más interesante por ahí del libro, ¿no? Que Milei es simplemente una consecuencia, no es la causa de por ahí este triunfo de la derecha, sino una consecuencia. ¿No? Eso es un poco la hipótesis que trabajan. Sí, es la hipótesis que trabajamos entre varios, porque es un libro colectivo sí. que hice con gente con la que vengo trabajando, con algunos hace 15 años, hace 20, 17, esa es más o menos con la persona que menos trabajé, debo haber trabajado hace 4 años, ¿no? Sí. Y que son Sergio Morresi, Melina Vázquez, Ezequiel Saferstein, Nicolás Belchinger y Martín Vicente, y cada uno de nosotros tenía una parte de una transformación social que habíamos venido siguiendo, por lo menos con Martín y con Sergio, desde 2010. Con Nicolás yo venía trabajando estas cosas, no les miento, desde 2008. A todos nosotros nos parecía que lo que aparecía como el consenso de la época kirchnerista estaba relativamente atado con alambre y muy en cuestión a partir del 2008. Entonces veníamos siguiendo esa erosión y lo que vimos fue, digamos, cómo a espaldas, ya no del kirchnerismo, sino de la clase política entera y a espaldas de algo que a mí me gusta llamar la sociedad política ampliada, que son nosotros, los sociólogos, los antropólogos, los consultores, los periodistas. Lo que Durán Bárbara llama el círculo rojo, ¿no? Ese. Bueno, el último puntero de Twitter, del último puntero del partido, que sea, todo ese conjunto de gente. La gente que habla de política. Claro, y los que dicen hay que ir allá, bueno, es esa gente que es políticamente activa e informada, vio crecer a sus espaldas, muy a último momento, es más, algunos yo diría todavía no se dieron cuenta, de que aparecía otra mayoría, ¿no? Y eso es lo que
Igual el título tiene 1000 lecturas, ¿no? Porque una vez está entre nosotros. En realidad, yo lo que diría es que nosotros somos, los que decimos nosotros, somos una minoría. Entonces, claro. En todo caso, nosotros estamos entre ellos. Y después una periodista que se llama Victoria De Masi hizo una acotación importante que dijo, bueno, ¿por qué insistir tanto con nosotros ellos? Es verdad, porque toda esa transformación cultural es una transformación que no fue directamente política. Toda esa gente que participa de esa transformación, podríamos ser cualquiera de nosotros. Es más, qué sé yo no sé si acá no hay votantes de Milei. Y entonces, estamos todos más o menos en la misma. Yo creo que hay una generación de gente que por ahí no votó a Milei, pero tiene los mismos problemas de la gente que votó a Milei, los que tienen abajo de 30 años. Y después hay otra persona, me sugirió la siguiente interpretación sobre está entre nosotros, que es, está entre nosotros resolver esto, ¿no? Está en nosotros resolver esto. Así que, nada, me abandono a las interpretaciones plurales de ese título, pero que todas hablan de esto que vos decís, que es una transformación muy grande de la sociedad argentina, que está en curso desde al menos 2008. Bueno, eso lo del año es lo que más, por ahí lo más llamativo, ¿no? En el sentido de una derecha que por ahí empieza en 2008. Yo recuerdo, me acordé por ahí, no sé por qué esta semana, mucho de las marchas de Bloomberg, ¿no? Y de un poco los primeros reclamos de seguridad, que fueron por ahí la primera manifestación de alguien que después de la crisis de 2001, por ahí empezaba a hacer reclamos de seguridad, de mano dura, Pero que fue interesante eso, porque, bueno, yo no sé cuántos de los que están acá se acordarán de lo que pasó con las marchas de Bloomberg, porque hay gente que no veo que se pueda acordar de lo que pasó, pero hubo un secuestro que terminó en el asesinato del hijo del ingeniero Bloomberg, y eso desencadenó un fuertísimo reclamo de seguridad en una época en que el kirchnerismo gobernaba con mucha seguridad, nadie pensaba que iba a perder una elección. Pero una cosa que pasó fue que Néstor Kirchner fue a abrazar al padre de Axel Bloomberg, al ingeniero Bloomberg, y entendió el reclamo de seguridad. De ahí surgió una reforma legal, a mi juicio, muy criticable. Sí. Pero lo que quiero decir es, el kirchnerismo en ese momento tenía una posición que a mí me parece muy correcta, que era, hay que dejar que se pronuncien todas las víctimas de todas las cosas, ¿no? Y en esa época nosotros veníamos de años, que habían sido los 90, terribles. Probablemente estos vayan a ser peores, así que, pero los que no los vieron lo podrán ver. Pero lo bueno es que no se pierde nada. Claro. Pero para los que los vivieron, aquellos habían sido años de muchísimos sufrimientos que no tuvieron nombre. Y entonces yo creo que Kirchner hacía una cosa que era, donde había una víctima, había una interlocución. Claro. ¿No? Y estaba, me parece bien abrazar al ingeniero Bloomberg. Más allá que yo no esté de acuerdo políticamente con el ingeniero Bloomberg y con la reforma que surgió. Sí, está bien, pero eso fue algo que justamente a partir del 2008 se perdió en la Argentina. Sí. Y entramos en que hay gente que no abraza a otra gente. Más o menos. Por la crisis del campo, digamos, vos ves ahí un elemento... Sí, una gran división que podría no haberse dado, que muchos creyeron que fue lo mejor que podría haber pasado, y yo creo que de ahí en adelante empezamos a tener más problemas que los que teníamos hasta ahí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pasó. ¿Cuál de todos los posibles problemas que podía originar esa crisis originó, a tu juicio, como más importante? Por ejemplo, una de las consecuencias de esa crisis la podemos interpretar como unificar todo el campo, ponele, ¿no? Claro. O sea, desde la rural hasta el pequeño productor, unificarlo todo ahí, ¿no? Unificar todo el sector. Como todos eran chicos, yo les recuerdo las cosas que pasaron en esa época. Sí, recordamos cosas que están en los diarios, no es cosa que me contó un amigo que conoce la política de fondo, no. Yo me acuerdo que en ese momento, ya muy avanzado, cuando empezó el conflicto, yo me acuerdo que estaba de viaje y lo vi afuera por televisión, y esto va a ser un quilombo. Me imaginé, ¿no? Había diputados peronistas que ya no estaban contentos, que iba a ser difícil convencer a los propios diputados peronistas que votaran eso. Bueno, fue todo un proceso larguísimo. Se resolvió con el vicepresidente del propio gobierno. Claro, pero que avanzó eso
abril, mayo, junio, y hubo miles de posibilidades de solución. Me acuerdo una perfecta que fue que yo fui a escuchar el discurso de Cristina en Santa Fe y Talcahuano, que era público contrario a Cristina, y que Cristina dio un discurso perfecto. Y yo miré a la gente y la gente estaba toda así, con la boca cerrada, y dije, ya está. Ganó la posición porque dio un argumento perfecto, dijo cómo se iba a distribuir la guita, qué sé yo qué. O sea, quedaron totalmente justificadas las retenciones. 2 días después, creo yo, por una ocurrencia de Néstor Kirchner, lo ponen preso a De Angelis y lo transformaron en John Lennon. Y entonces, digamos, no es que ese conflicto tenía un destino escrito desde el primer día hasta el último. Se hicieron cosas que le restaron votos. Yo me acuerdo, por ejemplo, en diputados se gana la votación con poco. Hubo una negociación, eso está escrito en página 12, no voy a decir los nombres, pero a un diputado peronista encargado de la negociación, el secretario le dice, che, los socialistas piden tal cosa, y entonces dice, decirle que sí, que después los cagamos, ¿no? Y entonces los socialistas no votaron, o sea, tan pelotudos no iban a ser. Sí. Y después, entonces, igual se gana una votación y alguien dice, no importa quién, perfecto, no le debemos nada a nadie. ¿No? Bueno, entonces, esa cosa de cortar al medio tan finito que te queda la mitad menos uno, ese es el problema que quedó. Y encima, digamos, permitiste que todos los que estaban en contra tuyo se identificaran con una cosa que tiene el aura de la incuestionabilidad, el campo, la producción, lo genuino. Gente que se levanta temprano. Claro. Pero es que eso también ¿viste? Está en el imaginario más profundo de nosotros como seres humanos. Yo cuando a la mañana me cebo un mate, miro las plantas, me siento, ¿viste? El potentado, tiene 4x4. Sí. Entonces hay algo de la relación con la tierra y lo significante de la tierra que uno no puede ir tan fácil contra eso. Entonces decir, ¿viste? Contra el campo. La consecuencia es un streamer santafesino, joven, que viene del peronismo y es peronista, me dijo la mejor definición de la consecuencia que vos preguntás. Dice, se terminó oponiendo la acumulación política a la acumulación económica. Entonces, o acumuladas en política o acumuladas en economía. Eso es una tragedia para una sociedad. Claro. Hubo también quizás algo medio parecido en el kirchnerismo también con la construcción de poder de Milei, en el sentido de que, me acuerdo que en aquel momento todo el tiempo se trazaba una línea y estás con ellos o con nosotros, ¿no? El kirchnerismo construyó mucho poder en torno a eso y en torno a la herencia de los 90, ¿no? Decir como del 2001, después de la crisis de 2001. Sí. Entonces estás con la derecha. El tema era estar con la derecha. Yo, a ver, quiero decir una cosa, porque si no después siempre me dicen y qué sé yo, y yo estoy cansado de que me digan cosas que no digo. Todo esto que está pasando ahora tal vez fuera inevitable. Ok. Tal vez tiene que ver con una cosa que hay la crisis del Estado en Occidente, que es que el Estado va menos rápido que el capital, menos rápido que la información y además las subjetividades no entran todas en el Estado. Todo el mundo quiere la general de la ley, pero todo el mundo es muy particular para entrar a la ley. No, a mí llámame de una forma, a mí llámame de otra, a mí convocame así, a mí convocame así. Todos queremos que el Estado nos tenga como individuos únicos e irrepetibles, cosa que en principio en algunos lugares del Occidente hace, aunque costosísimo, pero bueno, todo eso es crisis del Estado. El Estado hace agua. Eso viene desde el año 67, que además fue el primer año que la distribución del ingreso fue negativa para los trabajadores en Estados Unidos. De ahí todo viene en picada. Ajá. Entonces, no es culpa todo del kirchnerismo. No, claro. ¿No? Ahora, si vos te vas a caer, digamos, si vos te vas a morir, por ejemplo, todos nos vamos a morir, no es lo mismo saber que todos nos vamos a morir que ir ahora todos juntos a tirarnos por la ventana. ¿No? Entonces, acelerar ese final eventual, bueno, uno lo ve en la comparación, salió muy, muy mal parado. ¿Por qué? Bueno, por estas cosas. Porque, en general, ¿les puedo contar una historieta chiquita? Había una historieta que salía en los años 70 en la revista Satiricón, que era como la revista Humor, pero previa, que había un personaje que era el sátiro virgen, ¿no? Que era buenísimo, porque el tipo planeaba y decía, no, voy a invitar a esta mina y a la otra, y qué sé yo qué, va.
Y vamos a tomar, y va a estar buenísimo. Entonces, siempre soñaba orgías, ¿no? Siempre terminaba solo, haciendo justicia por mano propia, una cosa horrible, ¿no? Y era el sátiro virgen. Bueno, hay algunas estrategias que hacen los políticos que creen que se las saben todas. No, vamos a poner este candidato, le vamos a desdoblar la elección. Y después viene el que habías puesto como el burro más lento para que compitiera con tu caballo y te gana. Un panelista de Intratables, por ejemplo. Claro, por ejemplo, ¿no? Por tirar. Entonces, viste, es como hay una canción, me acordé de una canción de la Mona Jiménez. Dale soga nomás. Dale soga que al final te van a ahorcar. Lindo. Esperanzador. De 2010, el momento, 2008 el momento de inflexión, ¿no? Post-crisis del campo. ¿Vos, a partir de ahí, ¿qué es lo que empieza a crecer? Claro, yo creo que venía mal desde 2008. Además de venía mal desde 1967, y esto no era culpa de Cristina. Sí. ¿No? O sea, en 1967 Cristina no tenía nada que hacer. 2010, 2011 es una cosa muy extraordinaria, tan extraordinaria que nunca se repitió. Ni se dio antes, ni se dio después. Entonces hay que pensar eso como una cosa realmente extraordinaria. Lo que vino pasando es que ya en en 2023 la derecha había tenido el 40% de los votos, después de que había sido el menemismo. La propuesta 2003. La propuesta menemista, dividida entre Menem y López Murphy, sí, sin contar que muchos de los que votaron a Rodríguez A, o a Elisa Carrió, o al propio Néstor Kirchner, tenían coincidencias con la convertibilidad. Sí. De hecho, el principal consultor económico de Néstor en 2003 era Cavallo, ¿no? Y a mí eso me traía dudas. Pero yo me acerqué al kirchnerismo en el 98, quiero decir. Todo eso sumado daba el 40 y más, ¿no? Y en 2007, Cristina gana la elección y la gana muy bien, pero el kirchnerismo pierde los grandes centros urbanos en manos de oposiciones de derecha. Sí. Y después pierde en 2009... por derecha, en 2013, en 2015, en 2017, en 2021, más o menos por derecha. Entonces, no es que hay que asombrarse de esto, salió de un repollo. Había un electorado de derecha que mínimamente era el 40, 45, 46, 47%, 51%. Macri, cuando se va del gobierno, que se va en un gobierno malísimo, en medio de una devaluación espectacular, donde el tipo estaba totalmente groggy, desubicado. ¿Ustedes se acuerdan? Creo que fue un martes que el dólar saltó a 60, que le hacen un zoom y el tipo estaba medio dormido. Bueno, cuida que yo tengo mucha responsabilidad, puedo romper todo, qué sé yo, no me acuerdo. El lunes fue, el lunes post-elecciones, bueno, sí. Que él dijo que eso. Después al día siguiente hace otra conferencia de prensa y dice que había dormido mal. Claro, bueno, ese Macri sacó el 41%. Sí, claro. ¿No? Entonces, yo creo que no hay que asombrarse... Con las marchas del sí se puede. ...de que haya un electorado de derecha. Lo que cambió, y que es importante, tampoco habría que asombrarse, pero bueno, asombrémonos ya que queremos jugar a los asombraditos, es que... de muñeca inflable. Ganó una propuesta muy radicalizada de derecha. Y eso sí es diferente a lo que pasa en el resto del mundo, porque uno decir, bueno, pero era inevitable, es global, es mundial, ¿no? O sea, yo sé que esto es mundial. Bueno, entonces no podemos hacer nada, es como, no sé, como la fuerza de gravedad. Pero no es lo mismo. Pero en ningún lugar la derecha ganó con un porcentaje tan alto. No nos engañemos. No es que tiene el 30 más el 24 de Bullrich. Los votos de Bullrich fueron directamente a Milei porque Milei se construyó como candidata igual a Milei. Perdón, Bullrich se construyó como candidata igual a Milei. Entonces era obvio que iban a ir esos 24 a los 30. Y no por nada hoy, Milei sabe que tiene esos votos y les dice a los del PRO, che, ¿qué piensan? ¿Presentarse solos? ¿Les voy a ganar a ustedes? Seguro que les voy a ganar. Entonces, nunca había ocurrido que una derecha ganase con un volumen electoral tan grande y al mismo tiempo con un programa tan radical, porque el programa de Milei es mucho más radical que el de Bolsonaro, que el de Trump, que cualquier ultraderecha europea.
Y además, de alguna forma, también una derecha desvergonzada en el sentido, ¿no? De, por ejemplo, uno miraba la centroderecha, que uno le puede decir a Macri o derecha, como fuere, siempre hay parámetros en donde no avanzaba, digamos, no es que pareciera que en realidad el juego de Milei es otro, es zarparse, siempre, o sea, mira la situación y de la situación hay que correr por derecha, o sea, sale con, por ejemplo, esta semana pasó, le preguntaron por Lula, ¿no? Lula le dijo, me parece que tiene que pedirle disculpas al pueblo brasilero, etcétera, etcétera. La respuesta de él es, no, pero ¿por qué tengo que pedirle disculpas si es comunista y corrupto? No, decir la verdad, ¿no? Hay como... yo tengo la duda, pero no sé, porque esto es algo que está pasando ahora, tendría que no venir acá y hacer trabajo de campo y preguntar por esta hipótesis. Que tal vez los mismos recursos que le dieron resultado antes de ser presidente no le den tanto resultado después de ser presidente. Claro. Yo no creo que esté su capital electoral deteriorado, ni carcomido, pero me parece que algunas de estas cosas que él está diciendo, no exactamente esa, se pagan. Porque el problema es que todo el mundo cree que lo que dijo una vez y era válido, sigue siendo válido después. Y las cosas que uno dice, no sé, los chistes que uno hace, vencen, ¿no? ¿Cuántas veces vas a estar repitiendo el mismo chiste? Entonces, Milei siempre hizo una cosa que es desbordarte, sobrepasarte por derecha, asombrarte en que dice, che, no, pero no me vas a decir que estaba bien matar 300.000 personas en ese caso. No, sí, estaba bien porque la alternativa era peor, ¿no? Sí, ¿viste? Sí. Bueno, viejo. Siempre la alternativa tuya es peor que la mía. Pero a mí me parece que ese juego, cuando ya vos sos presidente y estás en el centro de la escena y todo el mundo te empieza a conocer, se vuelve más difícil. Hay algo que se lo facilita, que es que ¿quién tiene autoridad para discutirle a Milei algo? ¿No? ¿Qué político argentino en este momento tiene predicamento de decir, che, yo te discuto esto? Y no. El ancla de la estabilidad, no de la inflación o de los precios, pero el ancla de la política de Milei es el rechazo que le tienen a los demás. Ahora, lo que él está haciendo, no sé, me parece que empiezan a ser gags repetidos. ¿Tenés algún tipo de dato respecto a eso o es intuitivo? No, mi dato es lo que yo sí tengo como dato. Pablo hace permanentemente... hablas con gente, digamos. Básicamente me estoy hablando con gente. Es un conversador con gente random, sí. Se trata de escuchar, ¿no? Sí. Hago una versión insensata desde el punto de vista económico, muy sensata desde el punto de vista de la investigación de los focus groups. Yo no llevo una cámara GS la que hable. Yo voy, me reúno con gente, invito a una comida, voy a un barrio, me llevan gente que conoce a la gente del barrio y me quedo. Y estoy 8 horas hablando y escuchando. Y después, qué sé yo, trato de hablar en cualquier momento. Me doy la disciplina de, así como trato de escuchar una banda diferente por semana, trato de escuchar gente diferente todos los días y entrar en diálogo con otros. Entonces, lo que tengo como dato es que la esperanza que había en Milei empieza a perder fundamentos y empieza a aparecer más como una esperanza por la esperanza misma. Y yo no me burlo de eso, sé que a mí me ha pasado en la vida están en esa posición. Sé que a muchos de nosotros nos ha pasado que decimos, elijo creer, ¿no? Con Alberto. Con Alberto. Con Alberto. Con un montón de cosas que... En el momento donde uno dijo, es un pelotudo, ¿no? Y con un montón de cosas, que ni siquiera nos enteramos todavía que elegimos creer. Vas a ver cuando veas los WhatsApps de todas tus exnovias. No, hay ciertas cosas. No las visito. Que Dios no te dé ese don. Ni Alberto ni exnovias, lo tengo prohibido. Ok, bueno, pero entonces hay un montón de veces que nosotros elegimos creer y que hay que entender que hay otros que les pasa lo mismo y que los argumentos que tenían para sostener esa esperanza se debilitaron y sin embargo también es cierto que relocalizaron las esperanzas. Pero hay un debilitamiento de ese lazo en el cual aparte Milei colabora
porque toda esa cosa de me van a dar el premio Nobel y qué sé yo qué, no creo que lo ayude. Son todas las cosas con las cuales después se va a convertir en meme crítico. Hasta ahora era el meme elogioso, ¿no? Pero de eso va a ser el meme crítico dentro de 2 años. Entonces, hay un adelgazamiento de la esperanza, pero también hay una cosa que hay que entender en lo que pasa en política, es que es muy difícil retirar la esperanza es un lazo, es como el lazo amoroso. Es exactamente igual. Es más, el lazo amoroso es un subcaso de la esperanza. Entonces, qué sé yo, no sé, yo me compro este gorro que salió 5.000 pesos. Alguien me llega a decir que no le gusta el color verde de este gorro y yo, por más que haya pensado, che, verde, medio, no sé, qué sé yo, no me gusta, ¿verdad? Pero si ella me dice que no le gusta el gorro, yo digo, no, es el mejor color del mundo, ¿no? Entonces, tampoco tiene sentido atacar la esperanza por atacarla, porque a mí no me gusta esa esperanza. Porque es muy difícil, si es muy difícil retirar la esperanza de que este gordito verde es lindo, imagínense retirar la esperanza respecto de un candidato en el que yo puse muchísimas esperanzas, muchísimos motivos, muchísima carga libidinal, deshacer los lazos, no sé, yo calculo que todos ustedes habrán deshecho algún lazo en su vida, es dificilísimo, es dolorosísimo. Entonces, que se esté ahuecando eso, que se esté adelgazando eso, políticamente no es poco en un proceso que lleva apenas 6 meses. Sí. ¿No? Yo entiendo que mucha gente soñaba, creía, hasta Macri creía, no era solamente, no era el kirchnerismo ni la oposición dura. Macri pensaba que en marzo Milei le iba a estar pidiendo la escupidera en su quinta y le iba a decir, Macri le iba a decir a Milei, dame 9 ministerios, ¿no? Hay 8, pero él se iba a quedar con 9. Y no pasó eso. En parte porque la esperanza sostiene y el vínculo de Milei con sus votantes. Y además unifica, ¿no? O sea, claro, como que la agresión a Milei hace que le cierre filas hacia adentro. Pero... Y además porque el tipo, digamos, esa es otra cosa que apareció en producto de las ideas totalmente vencidas, incomprobables del Círculo Rojo, que es, si vos das malas noticias económicas, te retiran el apoyo electoral. No, Milei hizo una devaluación demoníaca y no le retiraron el apoyo electoral, ¿no? Y además promueve en algún punto que va esto de cruzar el Rubicón, ¿no? De pasarla mal al principio, igual todavía lo sostiene. Sí. De hecho, mucha gente sostiene que el ajuste es una promesa cumplida, sostiene, claro, vive el ajuste como una promesa cumplida. Pero si vos, o sea, un poco la tesis es, había un crecimiento discursivo de una derecha, un consenso social de mano dura, de orden en general, en lo económico, en la vida. De no se puede tener tanto déficit fiscal. No, bueno, eso después por ahí lo incorpora Milei, ¿no? Como ya el discurso más en la línea fina liberal, pero más allá de eso, si vos ponele retirás a Milei, igual la sociedad demanda eso. Obvio que es en buena parte sí, ¿no? Pero en buena parte sí. Ajá. Yo creo que había, justamente como había un consenso, como había habido votaciones a candidatos de derecha, creo que sí, que cuestiones de orden y cuestiones de prudencia fiscal estaban bien vistas en muchísima gente y eran reclamadas por muchísima gente. Pero aparte, a ver, voy a dar el ejemplo inverso para que se entienda esto. Hay mucha gente del kirchnerismo que cree, a mi juicio erradamente, que se equivocaron en no dar, le voy a decir la frase textual que dicen algunos, el problema es que no dimos más IFE, ¿no? O el problema es que no hicimos plan platita. Claro. Yo, por suerte esas cosas... La tesis de Cristina 2021, estamos diciendo. Por suerte esas cosas las escribí, mi bronca, y me la banqué en su momento. Miren, esas cosas son indignantes para el que las recibe. O sea, pónganse en el lugar de un elector. En Argentina hay una cosa que es curiosa, que es la democracia es una democracia de ciudadanos pobres, pero son ciudadanos. Son pobres, pero son ciudadanos. Entonces,
el plan platita, la gente lo tomaba como toma la promesa del puntero y después vota lo que quiere. ¿No? Dame la zapatilla, después yo voto al que no me dio la zapatilla. El plan platita causaba esa indignación. Muchos creían, bajo esa teoría de que si te va bien en el bolsillo me vas a votar a mí. No, no es así. Y además, si vos te pones en el lugar de yo doy plan platita, yo doy IFE, sin hablar de lo conflictivo que es hablar del tema de la pandemia, pero si un político se pone en ese lugar, yo doy tal cosa, eso que se recibe ya no es bien recibido. Claro. Es recibido porque yo, si me tiran una moneda por la calle, voy y la agarro. Y cualquiera de nosotros haría eso. Pero no estamos pensando que quien nos dio esa moneda es la persona más buena y generosa del mundo. Depende cómo haya surgido esa moneda. Bueno, entonces, lo económico no es lo importante. Lo importante es qué significación tiene esa economía. Y Milei, para mucha de esa gente, está convocando a una epopeya. ¿Querían mística? ¿Les gusta la mística? Bueno, esta es la mística del ahorro, de comer una comida menos por día. A mí me parece horrible. Y además, yo no tengo ninguna fe en el programa de Milei y no creo que vayamos a salir mejor como país. Pero creo que se relaciona positivamente con esos sentimientos y nosotros permanecemos en el equívoco de creer que era cuestión de dar plan platita. Hubo un dirigente del Partido Justicialista, que no me acuerdo, se llama Puello, no sé qué cargo tenía, pero que cuando el kirchnerismo perdió las elecciones de 2021, dijo, ingratos, les dimos todo y no nos votaron. Era el inconsciente a cielo abierto, es que igual que ese diputado radical que cuando vino el COVID dijo, por fin, así se mueren todos esos negros de mierda, qué sé yo qué. Bueno, o sea, del lado del kirchnerismo también hay gente horrible que representa eso que no se dice, pero que en el fondo se tiene en cuenta. Entonces, la gente mantiene la esperanza, volviendo, y no es que me fui mucho, pero la gente mantiene la esperanza porque fue ofendida por cosas como estas. Hay una canción, me han ofendido mucho y nadie me dio una explicación, que es de Charly García. Bueno, es eso, ¿no? Está en el aire. ¿Y qué rol, en función de por ahí lo que estudiaban y lo que vieron, me parece que además el sumum de esa contradicción que marcás, ¿no? En el sentido de yo mismo me pongo en una situación casi magnánime y te doy una limosna. Te doy IFE. Es como esa gente por ahí que le da ropa a la empleada doméstica y le paga como el culo, ¿no? Y dice, pero Marita, si le regalé un buzo que ya no uso, ¿no? Claro. Pero lo hiciste en verso. Pero es devastador. Con esa lógica, la foto de Olivos se torna devastadora. La foto de Olivos es devastadora. Y aparte hay una cosa que es lamentable, que es tristísimo. A ver, dos cosas. La primera, la pandemia aceleró toda esa crisis del Estado en todo Occidente. No sé si en China y en la India o en Japón, eso no lo sé. Pero en todo Occidente y en todos los lugares donde hay deliberación. ¿Por qué? Porque cualquier decisión que se tomara alrededor de cómo contagia el virus, cuán mortal es, cómo se previene el contagio del virus, cómo son las vacunas, 4 o 5 temas que había, eran todas controversiales. Bastaba que uno dijera A para que la oposición dijera B. Yo me acuerdo que cuando empezó la pandemia, porque nosotros hicimos un libro antes, que fue sobre la pandemia, uno iba al archivo y veía los primeros días de la pandemia, los macristas decían, ¡cierren todo! En los foros de los diarios. Y los kirchneristas decían, no, acá la verdadera enfermedad son el chaga, el dulce de batata, qué sé yo, ¿no? O sea, era el imperio de lo criollo, ¿no? Y después todo se cambió porque nosotros vamos a hacer cierre. Abran las escuelas. Era un problema. Todo era controversial y eso era trágico, no se podía mantener la unidad. Y después la otra es, el Estado en algunas cosas funcionó muy bien, porque la respuesta que se dio en cuanto a hospitalizaciones, respiradores, incluso vacunas, todo eso fue importantísimo. No fuimos la cuarentena más larga del mundo, las escuelas
Se puede discutir pues, si cerramos tanto o no, pero lo que se generó es un consenso en contra, producto de esa controversibilidad que tenían los hechos de la pandemia y que eso sí se manejaron mal, porque hubo una apuesta explícita de decir, nosotros vamos a capitalizar la salud, vamos a capitalizar la vacuna, te doy vacuna, te doy cuidados. Y todo eso encima se condensa en ese hecho que vos decís, la fiesta de Olivos, el vacunatorio VIP, pero yo quiero decir una cosa. A mí Alberto me merece la peor de las opiniones, pero no es el único responsable. El Frente de Todos es responsable. O sea, el Frente de Todos es una trieja del odio. O sea, eran 3 partes. Claro, o sea, vamos a hacer un trío, sí, pero cada vez nos vamos a poner la puñalada del uno al otro, ¿no? Apenas te des vuelta, porque, a ver, Alberto pensaba que iba a superar... 3 chiflados. Claro, pero no quiero, o sea, los 3 odiados, no los 3 chiflados. Porque, a ver, Alberto dejó de pensar en un momento que él iba a ser un presidente de transición y que él iba a ganar a Cristina y justamente apostó a algunas cosas diciendo, acá junto y le gano la interna. Massa tenía sus ambiciones, nadie va a pensar que Massa no tiene ambiciones, ¿no? Es lo único que ninguno de nosotros pensaría que él no tiene ambiciones. Y Cristina estuvo desde el primer día marcándole la cancha a Alberto. Entonces eso ofrece un gobierno que es un horror, porque desde el punto de vista del que lo ve y tiene alguna esperanza, dice, yo lo único que veo son 3 tipos peleándose. A mí no me importa qué es lo que quiere cada uno, ¿no? Y además porque a Alberto, muy deshonestamente, le pedían que hiciera lo que no pudo hacer Cristina con el 54% de los votos y sin pandemia y sin la deuda que había dejado Macri. Entonces, Alberto es horrible, Massa es horrible y Cristina es horrible, y que se hagan cargo ellos de que hicieron una cosa que fue un pacto de mala fe. Realmente, la teoría, o sea, la última salvación para algunos es echarle toda la culpa a Alberto. Es de una deshonestidad inmensa, porque aparte hay cosas del Estado que funcionaron bien. Y además, quiero ver yo qué pasaba si algún otro conducía el Estado en esa situación, ¿no? Pero al parecer haber un quiebre en lo discursivo fuerte, en el sentido de que, por un lado, te elevo, como en mi discurso político, te elevo la moralidad, y por otro lado, yo la vulnero en lo privado, digamos. Que eso pasó no solo en la foto de Olivos, pasó con la economía, Alberto, pasó incluso con movimientos políticos fuertes, ¿no? Alberto es un lenguaraz, ¿no? O sea... todo el frente, todo el dispositivo ese, digamos, todo ese momento, todo el progresismo. Ese dispositivo, creo que ahí hay que pensarlo en esos términos. Realmente, históricamente, lo que funcionó mal es un dispositivo que, entre otras cosas, tiene el problema de que tenía ideas muy erradas acerca de cómo funciona la realidad. Que si vos das plata, te votan, ¿no? Que es lo que vino a traer Milei como sorpresa, que es, no, si yo hago un ajuste, por ahí retengo el apoyo. Y además no es que el kirchnerismo no haya convocado en algún momento a la epopeya de ajustarse un poco. Cuando en 2014 Kicillof tuvo que devaluar, también hubo una convocatoria a la epopeya minimalista de caminemos, miremos los precios, controlemos los precios y todas esas cosas. Pero había una serie de supuestos cerrados que sí, que hicieron eso para... También, de nuevo. Hay una época que es la de la crisis del Estado, eso es dramático, porque si el Estado está en crisis, como yo decía antes, lo que pasa es que cualquier cosa que hace del Estado es problemática. El caso de la pandemia lo ilustra bien. Si abrís porque abrís, si cerrás porque cerrás, si das vacuna rusa porque es rusa, si das vacuna suiza porque es suiza, siempre hay algo para lo cual contradecir. Esa crisis del Estado, esa dimensión crítica del Estado, no estaba tan presente en otros momentos de la historia argentina. No sé, cuando fue, nadie se acuerda, yo no me acuerdo porque tampoco estaba vivo en esa época, cuando fue la epidemia de polio se cerraron las escuelas. Claro. Y se hicieron procedimientos obligatorios y no hubo tanta discusión. Y la vacunación obligatoria no fue discutida en la Argentina para una decena de enfermedades. Y en cambio en el mundo, digo, para hablar de que hay un elemento de crisis del Estado que es ajeno a la política argentina, en el mundo nunca fue tan difícil organizar campañas de vacunación como
durante esta pandemia. En Francia, que es el país de Pasteur, donde se inventaron una parte de las vacunas, al principio había problemas para la vacunación. ¿Qué rol te parece? Sobre todo, además, por ahí en el periodo que vos mencionás, tengo dos cosas más para consultarte y ya terminamos. Pero la primera que quiero consultarte. No, si querés yo me quedo. Pues por lo menos déjame terminar esto. No, te lo puedes terminar. Y no lo quiero apurar tampoco. No. Tengo dos preguntas puntuales. Una es, vos arrancás por ahí a ver este fenómeno en 2008. ¿Qué rol ves que en la aceleración del fenómeno, en la consolidación del fenómeno, en la interpretación de la política de las redes sociales, ¿no? ¿Qué modifican las redes sociales en la lógica política y en el cerebro? Sí. Por ahí hablando de redes sociales, vos me hiciste una pregunta y yo estaba buscando... Mirando el celular. Un poema. Porque yo tengo un amigo que se llama Martín Rodríguez y que tiene una firma en Twitter que es Tinta Limón, que él en 2007... Yo escribí que nos iba a pasar por arriba el Frente Amplio de la Libertad en 2012. Pero Martín escribió en 2007, antes de la crisis del campo, un poema que se llamaba Siolismo o Barbarie. Y que decía, ¿está bien o está mal ser kirchnerista? Chapalear en un barro tibio de corrupción dualdista. No me lo acuerdo de memoria. Pero decía... Mire, no podemos tirar tanto de la cuerda, ¿no? Entonces, primero eso. Venía desde antes, algunos lo vieron desde antes. Las redes sociales, ¿cómo influyen en esto? Primero, todavía una muy buena parte de la población, y probablemente la mayoría, sigue guiándose por la televisión. Yo no veo televisión, yo tengo una televisión que no me acuerdo ni cómo prenderla. Pero no es que, yo no veo tele. No, yo estoy todo el tiempo con pantalla. Pero no me acuerdo ni cómo se prende el televisor. Lo prendí la última vez en 2016. Y está ahí en la habitación, ¿no? Pero hay mucha gente que sí, lo que tiene es la tele. Segundo, está muy estudiado que todas las innovaciones tecnológicas tienden a formar un ecosistema. Entonces, lo que pasa en las redes lo levantan la radio, lo que levantan la radio lo levanta la tele, y antes lo levantan los diarios de circulación nacional. Entonces, las redes no son ellas solas. Las redes son parte de un ecosistema que media todas sus influencias. Claro que influyen. Por ejemplo, no hay en el mundo como nosotros, como los que van a los centros culturales, como los que escuchan ciertas radios, no hay nadie que se exprese sin muletillas tuiteras. Ahora, nosotros somos las muletillas tuiteras y nos escuchan en Florencio Varela, dicen, pibe, ¿de qué hablas? ¿No? Te pedí 100 gramos de fiambre, que esa es otra muletilla tuitera. Pero, entonces, las redes influyen, es verdad, pero influyen a veces de forma directa, muchas veces de forma indirecta, creando agenda para los periodistas. No todos los periodistas se guían por la agenda de Twitter y son periodistas influyentes. Longobardi no se guía por la agenda de Twitter. Feynman no se guía por la agenda de Twitter. Los de La Nación, que son influyentes, o los de Clarín, tampoco. Ponen un tweet como de, miren, los chicos jugando con esas cosas, ¿no? Nuestra generación no. La generación de ustedes, la tuya. Sí. Yo ya estoy, mientras miro las nuevas olas, soy parte del mar. Las generaciones más jóvenes están más influidas por Twitter en un cierto radio cultural, pero la verdad es que yo no creo que influyen tan directamente, aunque sí creo que influyen. ¿En qué influyen? A mí me parece que influyen sobre todo en dejar las cosas por sí o por no, en polarizar, en dicotomizar. La lógica del receptor, no tanto del emisor, digamos. Ahora, también me pregunto, hay muchas cosas que dicotomizan en la Argentina, ¿no? Sí. Las dicotomizaciones y las polarizaciones, que es cierto que hoy son muy intensas y tal vez más intensas que nunca, no es que no existieron. O sea, cuando los militares bombardearon la Plaza de Mayo y produjeron más muertos que nunca en la historia de los atentados terroristas en la Argentina, no había Twitter.
¿no? Entonces, la polarización no es solamente el efecto de Twitter o de las redes sociales. Las redes sociales influyen mucho, creo yo, en el metabolismo del círculo rojo, de la sociedad política empeorada, que hay un montón de gente, me incluyo, que ve 300 veces por día la actualización de la tapa de los diarios. Yo reconozco, tenía culpa, ¿no? O sea, y claro, entonces muchos políticos, y conozco muchísimos dirigentes políticos, que están pendientes, dijo esto, entonces voy a decir lo otro, entonces entran en un círculo de agresiones, de neutralizaciones, de respuesta, de contrapropuesta, que alcanza una velocidad que lo pueden seguir 5. Claro. ¿Cómo ves, por último, el otro sector? Digamos? No me hagas más preguntas porque te las hago muy largas las respuestas. No hay problema. No nos corre el tiempo, no. Pero sí me interesa, por ahí queda claro, el panorama de... El futuro. No, de este crecimiento de la derecha, digamos. Dije el futuro y explotó algo, ¿no? No lo digas más por las dudas, si podés evitar el porvenir. El futuro. Siempre decimos, siempre hablamos del porvenir. No, ¿cómo ves entonces lo que está enfrente, no? Lo que viene. No lo que viene, sino lo que está enfrente. O sea, vos caracterizaste por ahí el fenómeno de que empezó en 2008 de un discurso de derecho, una necesidad de derecho, una necesidad de orden, organización, no de fisificar, lo que fuera. Está claro. ¿Cómo ves al campo popular con una doble, triple comilla? El campo popular lo veo, a ver, preso de los fantasmas del pasado. Todos convivimos con nuestros pasados. Todos queremos volver probablemente al amor de los progenitores, a la primera novia que sustituyó a los progenitores, a la segunda novia que sustituyó a la primera. Es más, queremos volver a la segunda novia que sustituyó a la primera porque en realidad seguimos queriendo volver al amor de los progenitores. Entonces todos convivimos con nuestros pasados perdidos. Y Argentina convive con sus pasados perdidos, mal porque no tenemos, y además no sé si hay síntesis, saldo, etapas cerradas. Todos los que tienen alguna relación de pareja saben que siempre el otro de la pareja trae el prontuario en el momento justo, ¿no? Porque vos... Sí. Bueno, la historia a nosotros también nos trae nuestros problemas no resueltos. Entonces, cuando digo que estamos atrapados por los pasados con los que convivimos, voy a decir algo polémico, por eso me preparé. Yo creo que el campo popular se tienta con algunos pasados como si fuera que fueron y no fueron así. Bien. ¿No? Entonces, un pasado con el que se tentó el campo popular y dice, no, nos pasamos de progresismo, basta de cosas de género. Ahora el peronismo es fideo con tuco si llueve, asado si no llueve y siempre pegarle con la toalla mojada a la mujer. O sea, no dejen de hacer eso. Y mucho cristianismo, católico, ¿no? Sí, ese Moreno. Después la otra es radicalización. Volvamos al mayo del 68, como si el peronismo hubiera sido lo que decía Bombita Rodríguez, el picnic de los montoneros. No era eso. Y la radicalización en el peronismo tenía un lugar limitado. Tampoco le gustaba tanto el general, me parece. Sí. Tampoco le gustaba tanto. Y entonces, digamos, no, volvamos al qué sé yo, empecemos a escuchar a Janis Joplin, a Jimi Hendrix. No sé que nombré cosas que ustedes no conocen. No sé, volvemos a escuchar. Sí, no, pero no, decime algo más adelante, papá. Bueno. Dame una soga. Que te izquierda más adelante. Está bien, pero la radicalización. Entonces, el peronismo hizo la revolución. La comuna de París. Alberto, bueno, pero el peronismo tampoco es un personaje de Marvel, ¿no? Bueno, pero digamos, la radicalización es otro pasado con el que nos tentamos. El otro es el kirchnerismo originario leído desde el presente, que realmente, o sea, nadie se acuerda, como lo dijimos acá en el inicio, que fue Néstor el que abrazó a Bloomberg. ¿Alguien se acordaba de eso? Pero fue importantísimo, ¿no? Entonces, esa idea de un kirchnerismo originario que nació peleando contra el campo, contra Clarín, y eso tampoco existió. Más, Néstor Kirchner, poco cuando Duhalde especifica, decía, bueno, no sé, con algo hay que seguir de la convertibilidad. Si uno lee los primeros discursos de Néstor, dialogaba con la herencia positiva de aquello.
No digo que estuviese ni bien ni mal. Digo, hay un pasado mitificado de que el peronismo fue el 68 francés, el peronismo fue... revolucionario, digamos. Nacional popular, Sí. puro gaucho católico, o que el peronismo fue el kirchnerismo que nosotros dimos que... Y es más, voy a decir otra cosa, hay otro pasado que nos atrapa, inclusive ya no tan querido, pero igual, que es una imagen del pasado que se proyecta al futuro, que es la del menemismo, que es, ¿y si a este tipo le sale bien y engancha la devaluación con el desempleo, con inversiones extranjeras? Por eso tampoco no va a pasar, ninguna de esas 4 cosas va a pasar. No sabemos lo que va a pasar. Ahora, lo que yo sí veo es a todos nosotros discutiendo en función de pasados que no fueron. Y en función de que se vuelvan, de que se repitan, es una locura lo que estoy diciendo, pero estamos discutiendo en función de que se repitan pasados que nunca fueron. En ese contexto yo igual veo, qué sé yo, esfuerzos realmente nobles, muy distintos. Me van a matar. Digo, me parece muy noble realmente lo que está haciendo Grabois, que se está inmolando, creo yo, pero bueno, me parece noble. Me parece noble, ustedes van a decir, está loco este pibe, y puede ser que yo esté loco, después de todo, digamos, todos tenemos un poco de derecho a estar locos. Lo que están haciendo los gobernadores peronistas y el centro peronista, oposición dialoguista, tratando de buscar una alternativa, pienso, no sé, en Schiaretti, también me parece noble. Y también me parece noble la tentativa de Kicillof, que el otro día lo llamé un kirchnerismo sin maldad, ¿no? Y bueno, y está bien, está todo bien, sin veneno. Quizás esas 3 cosas son un poco, al mismo tiempo, soñar con el retorno de pasados que no fueron y apostar a un futuro. Ahora nadie tiene imágenes de futuro. Y ese es un problema, pero ese es un problema que hay que resolver ahora, y que está bien que haya que resolver ahora, una vez que... no es una vez que... Hay que resolver al mismo tiempo que uno se saca las inercias, que se saca los viejos hábitos y adquiere nuevos hábitos. Y eso es muy difícil, ¿no? Porque está la imagen, una de las imágenes de futuro que yo veo que también domina, es que una crisis económica lo va a echar a Milei, y entonces la marea va a subir y nuestros barcos van a estar flotando y navegando y con los vientos en popa yendo a 200 kilómetros por hora. Tampoco va a pasar. Sí. No va a pasar eso. No va a pasar eso porque aparte el país está 1000 veces peor que en aquel momento. Bueno, eso es lo que veo del futuro. Es un problema el futuro, pero... No, está bien. Pero, no, yo lo que diría, y es mi lado profético de esto, es que lo que está entre nosotros es el futuro, y va a estar más entre nosotros y en nuestras manos si nosotros podemos abstenernos de proyectar el futuro en base a imágenes del pasado. Todos nosotros los que estamos acá somos gente políticamente activa. No importa si militan en un lugar o en otro, lo que fuere. Pero yo creo que nosotros tenemos una tarea, inclusive aunque no tengamos agrupación orgánica ni nada, ninguna de esas cosas, pero nuestra tarea es no dejarnos engañar por gente que proyecta hacia el futuro pasados que no fueron. Y eso no quiere decir que finalmente no terminemos votando alguna de esas cosas. Pero yo creo que hay que ponerle tope a una serie de dirigentes que durante 15 años se la pasaron proyectando imágenes irresponsables y engañándose a sí mismos y engañándonos a nosotros. Eso sería bueno. Yo no sé cómo se hace, pero yo creo que todos nosotros tenemos posibilidad de intervenir en el futuro. Es muy difícil, nosotros no dirigimos nada, pero podemos pedir, che, no nos mientan como a nenes de 2 años. No nos digan, tenemos la mayoría de los votos, el gobierno se cayó, el futuro es peronista y como toalla mojada, no sé cómo esas cosas. No sé,
no nos traten de pelotudos. Y ¿No? Si hay algo que fue interesante de esa cosa de la vuelta de la política, es que varias generaciones se incorporaron a la política y adquirieron elementos para no ser tratadas como boludas. También es cierto que en función de ciertos objetivos, de ciertos liderazgos, de ciertos amores, muchísimos se condenaron a pensar por debajo de sus capacidades. Y yo creo que lo que nosotros no tenemos que dejar nunca más es que pensemos por debajo de nuestras capacidades. Si alguien nos viene con alguna cosa que parece que está mal, seguro que está mal. Si me está diciendo, che, este mide tanto, tiene piso alto, techo duro, que esas cosas que dice, andate a la puta que te parió. O sea, ni un solo encantador de serpientes más. Eso, el campo popular, vos decís, ¿cómo está? Y yo lo que veo, no te puedo responder cómo está. Veo cómo está haciendo, cómo viene, cómo es el proceso. Y lo que veo es un montón de dirigentes que están armando, perdón lo que le voy a decir, es una brutalidad, pero la razoné muchas veces, están armando una lista de Schindler para salvarse el propio culo. Sí, sí. Digo, tiene que haber una actitud madura de los que siempre bancaron estos proyectos y decirle, miren, ¿saben qué? Basta de pelotudeces, no digan pelotudeces, no digan lo primero que se les ocurre, no vengan a apelar a nuestros sentimientos, no me vengan a extorsionar con que mi ley es malísimo, todo eso ya lo sabemos, entre otras cosas porque nosotros sufrimos mucho más que ustedes. Eso es lo que yo creo que, esa es nuestra intervención hacia el futuro, es ponerle tope a dirigentes que, incluso con esta derrota política, no han dejado de pensar, sobre todo en sí mismos. Para ellos, en lugar de ser primero la patria, después el movimiento y después los hombres, primero que nada han sido los nombres, los nuestros, los de ellos. Entonces, yo lo que creo que lo primero que hay que hacer es como en el fútbol, que los equipos se arman de abajo hacia arriba, de adentro hacia afuera, es recomponernos desde adentro y no permitirles a esos dirigentes que administren nuestra voluntad política como si nosotros hubiéramos firmado un cheque en blanco para hacer cualquier pelotudez. Que en general es lo que han hecho en los últimos, por lo menos, 10 años. Pablo Semán estuvo en País de Boludos. Muchas gracias por venir. ¿Qué es esta mierda? Dice Fernando Otero, que arranca así la sección de comentarios del programa de Tati Almeida, que por cierto no elegí los más agresivos, porque nada, tampoco. Pero sí hay algunos lindos, como este de Thomas Wayne, que dice, es un humor muy poco inteligente el que manejas, a mí me parece que Milei es el mejor presidente. Para mí este es trucho, pero no lo sabemos. Igual lindo lo de inteligente con H, es muy hermoso, Tomás. Gerardo, en cambio, sí es posta, dice, qué raro que Tati Almeida, teniendo un hijo desaparecido en un gobierno peronista, milite para los peronistas. Che, y del violín de Alperovich ni una palabra, y del violín de Espinosa de la Matanza ni una palabra. Los negadores seriales, un asco de programa. Estos son los comentarios que nos gustan. Gracias, Gerardo Esteban. Ah, por cierto, de Alperovich y Espinosa hablamos. Charlie López 55 dice, para todos los jóvenes que están viendo este video de casualidad, este muchacho está manipulando información. Soy una persona común y un trabajador. En algún momento fui consumidor de este canal, pero ahora veo solo Sarasa. Espero que hable de los problemas de Kicillof y la Cámpora. Ya hablamos hace 3 programas. En algún momento fuiste, pero se ve que no este año. Maximiliano Bertini llega un poco desconcertado. Dice, pensé que era un desfile de moda y me encontré con esto. Bueno. Luis María Paglialunga dice, digan alguna propuesta para mejorar la situación del país al final del programa. Ya estoy cansado de que me digan lo que pasó y no me propongan nada. Viene un programa de humor político a escuchar propuestas. Martina Castillo dice, a Milei le dicen Joaquín Galán, porque debutó con la hermana, Game Over. Gracias, Martina. Qué chistazo. Y de pronto hubo una obsesión por el pelo en este programa. Sureño dice, Fede, sacamos una curiosidad. ¿Te tenís? En mi persona andaraña. ¿El pelo de negro o la barba de blanco? Pero mucho comentario del pelo. Hay comentarios buenos y otros no tan buenos, pero que nadie diga nada del buen pelo de Fede me pone loco, dice. Un abrazo, pelazo, Ignacio. Te adoro, Fede, me contás que usás en el López, dice Gonzalo. No uso nada, chicos, no sé qué pasó en el programa pasado, pero evidentemente me quedó genial. Y después están los que se postulan de guionistas, como Jero 5086, que dice, es increíble que no hagan chistes con Stornelli y extorsión tipo Storksionelli. Me anoto para guionista. Tan bueno es el chiste que se le ocurrió incluso a Carlos Socaranza. Dice, Fede, desaprovechaste la oportunidad de oro de decirle Extorsionelli. Oportunidad de oro.
Ya lo dijimos en 2019 80 veces ese chiste. En la misma línea, Golecom 2 dice: Fede, ¿cómo te falta internet? Te perdiste de usar el video del tipo que lo tocan y grita prensa, prensa en el piso y le pone la cara de Milei diciendo golpe, golpe. Que facilísimo. ¿Cómo te falta internet? Ese es un funcionario de Morón. Lo usamos hasta el cansancio en el país de boludos ese video. Marcelo dice: buenas, me encantó el programa, pero para que me agreguen el resumen, manga de zurritos, van a tener que guarrar la pala. ¿De qué resumen? ¿De qué hablas, Marcelo? Elegí estos mensajes esquizoides, pero el que me gustó fue el de EB, bueno, no, ese número. Dice: fui a buscar el primer video de PDB y me salió en octubre de 2017. Como nunca aporté, y teniendo en cuenta el mínimo de 3.000 pesos a 81 meses, estaría debiendo 243.000 pesos. Así que ahora mismo empiezo una motosierra familiar y dejo sin comer ni jardín a mi hijo para pagar la deuda. Nos parece súper sensato lo que decís, pero por esta vez y por el nene vamos a condonar esa deuda y empezar a aportar a partir de ahora en paisdeboludos.com.ar. Es poca plata lo mínimo, como por ejemplo lo que dice Pablo Bailaque, que dice: posta, che, 3 lucas el aporte, lo mismo que un pebete que te dura 5 minutos y este programa dura 1 hora semanal. No sean ratones, don't be mouses. Todo lo pueden hacer en esto, en paisdeboludos.com.ar. Acá hay un QR, pero si están mirando el programa con el teléfono no pueden. Entonces entran ahí a paisdeboludos.com.ar o el QR te lleva ahí. Y ahí pueden hacer un aporte único, suscripción mensual, pueden hacer de todo, lo que pueden pagar con PayPal. No es necesario que tenga Mercado Pago. Mucha gente me dice: odio a Galperín. Sí, bueno, pero no tenemos una forma de trasladar todas las cuentas a otro lado. Bueno, en fin, pueden hacer todo en paisdeboludos.com.ar o en este QR. Amigos, amigas, muchísimas gracias por haber llegado al final de este episodio de País de Boludos. Nos reencontramos el domingo que viene a las 8 de la noche en este canal de YouTube. Gracias.